Muy buenos días, mi nombre es Julie Yamilet Morales Hernández. El día de hoy estaremos explicando sobre los tipos de diversidad. Bueno, antes de comenzar explicaremos la definición de diversidad. Vamos a ello. La definición de diversidad nos dice que es una variedad de diferencias que existen entre una persona o una organización. También nos dice que se refiere a los antecedentes, costumbres y creencias que contribuyen al entendimiento de solo una persona. Bueno, ahora hablemos de la diversidad cultural. La diversidad cultural es una multiplicidad de formas que se manifiestan las culturas de los grupos de las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. Sus principios y sus características. Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y de conducirnos. Bueno, la diversidad cultural es aquella en la que nos permite a nosotros como individuos tener diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Aquí nos menciona también que distingue a una organización por su cultura. Tiene rasgos distintos. Las culturas definen a cada individuo de cómo es, cuáles son las costumbres que ellos tienen. Las culturas no pueden ser las mismas en los pueblos, tampoco en las comunidades, mucho menos en las ciudades. Las culturas que se tienen aquí, por ejemplo en Tuxtla, no es la misma la que se tiene en un pueblo, ya que en un pueblo es más pequeño, tiene menores posibilidades, es más pequeño, menores posibilidades de crear culturas de un nivel muy alto. Por ejemplo, las ferias que se realizan allá, celebran a santos, hacen ofrendas y todo eso. En cambio, aquí en Tuxtla tal vez si no se haga, tal vez si se haga en las colonias, pero ya es de una forma más formal, ya no hacen tantas fiestas como en los pueblos, vaya. También en las comunidades no puede ser la misma cultura que se tiene en el pueblo, ya que en una comunidad acostumbran a hacer ofrendas, y no ofrendas de dinero como se acostumbra en los pueblos, sino que allá llevan eh, la mejor fruta que ellos tienen, o simplemente van haciendo, dan lo mejor de ellos y no tienen límites para eso. Dentro de las características tenemos una multiplicidad de culturas, que es lo que les decía, cada pueblo, cada municipio, cada comunidad, cada lugar que exista tiene diferentes culturas, y eso lo hace distinto un pueblo de otro, las diferentes culturas que se tienen. Mi nombre es José Armando Mesa Hernández y yo voy a exponer la diversidad lingüística y la diversidad sexual. Diversidad lingüística. A la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarse, transmitir sus conocimientos y su historia, arrullar a los recién nacidos y despedir a los muertos. Han desarrollado lenguas o idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y usan esas palabras, así como lo que tales palabras significan a las personas. Por ejemplo, como bien sabemos, en cada país se maneja una lengua diferente, o hay algunos que comparten las mismas, el mismo idioma, pues, por así decirlo. Como dice,
Los sonidos de distintos idiomas o distintas lenguas son diferentes. Las palabras se pueden significar diferente. La forma en que se organizan y también en las que se usan, o sea, el contexto en el que se usan las palabras en cada lengua puede ser en un contexto diferente. Los principios y las características. Los principios de la diversidad lingüística hacen referencia a las propiedades generales del lenguaje humano. Son abstractos, comunes a todas las lenguas, por lo tanto, universales e innatos. Ahora, las características de la diversidad lingüística nos dice que en un mismo territorio se hablan numerosas lenguas diferentes. Por ejemplo, no nos vamos a ir tan lejos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por lo mismo de la diversidad que hay, en la diversidad cultural que hay hay gente, viviendo de distintos países, pues hay tanto diversidad cultural y eso hace que haya diversidad lingüística, que se hablen numerosos idiomas, numerosas lenguas en un mismo territorio. También nos dice que se considera un signo de riqueza y de diversidad cultural y también que tiende a desaparecer. Bueno, el siguiente tipo de diversidad es la diversidad funcional. Vayamos a ello. La diversidad funcional nos dice que busca un enfoque social entendiendo a cada individuo de cómo ser único, con capacidades diferentes y dejando a un lado las carencias. También nos hace referencia a aquellos individuos que tienen una forma diferente de llevar a cabo determinadas tareas. Nos dice que el término de diversidad funcional se utiliza como un intento de erradicar la connotación negativa que tienen palabras como incapacidad o inválido, que suponen que una persona con menor valor. Los principios y características. En los principios nos dice que debe de haber una igualdad entre el hombre y la mujer. También debe de haber un respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, de su derecho a preservar su identidad. En las características nos tiene que hay pérdida de estructura o función, ya sea mental o física. También hay una restricción o ausencia total de una determinada actividad. Y nos dice que hay situaciones de desventaja, consecuencia de una deficiencia o discapacidad que se supone que de afectación a la vida diaria. Hola, mi nombre es Luis Enrique Pérez Blanco y a mí me toca exponer el tema de la diversidad genética. Vamos hacia ello. Bueno, ahora es turno de la diversidad genética. Se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una especie. Esta es determinante en las especies debido a su capacidad de adaptación o a las variaciones del ambiente en que se encuentran. La diversidad genética que tienen las especies les permite responder y adaptarse a las características o cambios en su entorno. Principios y características. Se estudian los patrones de herencia biológica, los principios básicos de la transmisión y los problemas estructurales y funcionales de los cromosomas, así como las características de la herencia multifactorial o de la estructura genética de las poblaciones. Características. Características genéticas dentro de una especie. Los genes de cada individuo determinan sus características morfológicas: tamaño, color de pelo, presencia de escamas o plumas, el tipo de hojas o rugosidad de la corteza, así como sus rasgos filosóficos: tasa respiratoria, tasa fotosintética y sus patrones conductuales, conductas de cortejo, el cuidado parental y las formas de
forajeo. Eso sería todo de mi parte. La diversidad étnica. La diversidad étnica es la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad y que cada uno posee sus propias costumbres, lenguaje, piel, religiones, fiestas tradicionales y vestimenta, las comidas también. Dentro de la diversidad étnica se pueden hacer las distinciones. Un ejemplo podría ser del estado. En el estado de Chiapas existen diferentes regiones que las hacen diferentes una de la otra. Hay regiones en las que se habla el tzotzil, la vestimenta que utilizan es una nagua, una falda azul con una blusa bordada. Hay otras regiones en el estado de Chiapas que también hablan el zoque, el cental, y la vestimenta es diferente. Claro, en la actualidad la mayoría de las regiones, ahorita ya se está perdiendo un poco eso, lo de la étnica, las costumbres y las tradiciones que se tienen en los pueblos, ya que van avanzando las tecnologías y todo eso va llegando a los pueblos. Entonces eso permite que nosotros vayamos avanzando y conociendo un poco más de lo que hay en los diferentes pueblos. La lengua ya no muy la emplean, únicamente las utilizan, la lengua materna que tienen las diferentes comunidades, la utilizan en las comunidades más lejanas de los pueblos, ya que algunos les da, la mayoría de los hablantes les da pena o únicamente para poder encajar con la sociedad utilizan ya nuestra lengua, que es el español. Las fiestas tradicionales, creo que anteriormente ya lo había mencionado con la diversidad cultural. Las fiestas tradicionales que se realizan en cada pueblo son diferentes. Eso permite, no en todos los pueblos, en todas las comunidades se le festeja el mismo santo, no en todos los pueblos se realiza la misma fiesta. Algunos tienen más, algunos tienen menos, entonces eso hace una diversidad étnica. Eso hace diferenciar una de la otra. Dentro de los principios y sus características, los principios, toda investigación en que participen seres humanos debe realizarse de acuerdo en 4 principios étnicos básicos, a saber, el respeto que las personas la beneficia y no lo maleficia y la justicia. Dentro de la diversidad étnica todos tenemos que salir beneficiados, todo tiene que ser equitativo, todos tienen que ganar ahí, o si a alguien no le beneficia, entonces todo tiene que ser parejo para todos. Y dentro de sus características nos dice que cada etnia posee sus propias costumbres y creencias. Es lo que les mencionaba. Por ejemplo, el ejemplo que yo les decía es de las regiones del estado de Chiapas. Cada región tiene diferente vestimenta, diferente lengua, algunos tienen diferentes tonos de piel y eso no los invalida como seres humanos. Y solo. Diversidad sexual. La diversidad sexual es una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual se refiere al sexo hacia el cual la persona se siente atraída. En términos generales, suele clasificarse en heterosexualidad, que son las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto, homosexualidad, que son las personas que se sienten atraídas por el mismo sexo, y la bisexualidad, personas que se sienten atraídas por ambos sexos. Dentro de la diversidad sexual también existen otros tipos de identidades de género o de orientaciones sexuales. Por ejemplo, están las personas transexuales, las personas transgénero, en fin, hay una gran variedad de orientaciones sexuales dentro de la diversidad sexual y todas deben de respetarse. Los principios y características.
Los principios es que el principio de igualdad entre todas las personas, cuando no se cumple, hace a las personas víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, cuando no se respeta la orientación sexual de una persona, automáticamente estás violando los derechos humanos de esa persona. ¿Por qué? Porque a veces no se les da el mismo trato o no se les da igualdad, discriminas a esas personas y todo eso está muy mal, porque al fin y al cabo pues son personas, no importa la orientación sexual que tengan. Y las características pues es que en la diversidad sexual pues la principal característica es que son los gustos distintos que tienen las personas. No porque seas hombre te deben de gustar las mujeres. O no porque seas mujer te deben de gustar los hombres. Al fin y al cabo, como lo dije antes, todos somos personas y debemos de respetar la orientación sexual que cada persona tenga.